¿Cómo funciona realmente el tiempo en el espacio? Supongamos que dos personas sincronizan dos relojes perfectamente precisos. Una permanece en la Tierra, la otra sube a una nave, acelera hasta una velocidad cercana a la de la luz y regresa. Cuando vuelven a encontrarse, los relojes ya no marcan lo mismo y ninguno se ha averiado. Para quien se quedó, podrían haber transcurrido décadas. Para quien viajó, quizás solo unos años. Esto no es un truco matemático ni ciencia ficción. La dilatación temporal se ha medido con relojes atómicos, partículas subatómicas y satélites. Viajar hacia el futuro es, en un sentido físico preciso, posible. La verdadera pregunta es ¿por qué? Y responderla exige abandonar una intuición profunda. No existe un único reloj para todo el universo. Durante gran parte de la historia, el tiempo se imaginó como una corriente que avanzaba al mismo ritmo en todas partes. Isaac Newton describió algo parecido, un tiempo absoluto que fluía sin depender de nada externo. Pero a comienzos del siglo XX, Einstein descubrió que esa imagen era incorrecta. El tiempo no está separado del espacio. Ambos forman una única estructura, el espacio-tiempo. Para localizar un acontecimiento, no basta con decir dónde ocurrió, también hay que decir cuándo, del mismo modo que quedar en una estación exige tanto un lugar como una hora. De ahí se desprende una consecuencia extraordinaria. Observadores que recorren el espacio-tiempo por caminos distintos miden cantidades diferentes de tiempo entre los mismos acontecimientos. Esa es la relación que describe la relatividad especial. Volvamos a los dos relojes. Al principio marcan la misma hora, pero cuando la nave alcanza gran velocidad, desde la Tierra su reloj empieza a avanzar más lentamente. Y esa diferencia no es una ilusión óptica ni un efecto del retraso de la señal. Persiste incluso después de corregir ese factor. Desde la nave, en cambio, todo parece normal, porque nadie siente que su propio tiempo se ralentiza. La diferencia solo aparece al comparar los relojes después. Cuanto mayor sea la velocidad relativa, mayor será la diferencia. A velocidades cotidianas, el efecto es diminuto, pero cerca de la velocidad de la luz crece de forma radical. Si un astronauta viajara a una estrella situada a 10 años luz, moviéndose casi a la velocidad de la luz, el trayecto tomaría, desde la Tierra, algo más de 10 años en cada dirección. Para ella mucho menos. Al regresar encontraría una Tierra décadas más antigua, mientras ella habría envejecido solo una fracción de ese tiempo. Esta idea se conoce como la paradoja de los gemelos. Uno viaja, el otro se queda, y al reencontrarse el viajero es más joven. No es una contradicción, porque sus experiencias no son simétricas. El viajero acelera, cambia de dirección y regresa, de modo que sus trayectorias por el espacio-tiempo acumulan cantidades distintas de tiempo. La confirmación no requiere velocidades imposibles, porque la naturaleza envía cada día pequeños viajeros relativistas. Los rayos cósmicos producen muones que, en reposo, viven en promedio apenas 2,2 microsegundos antes de desintegrarse, un tiempo demasiado breve para que muchos recorran la distancia hasta la superficie terrestre. Y sin embargo, los detectamos aquí abajo. Desde nuestra perspectiva, sus relojes internos avanzan más lentamente y tardan más en desintegrarse. Desde la perspectiva del propio muón, en cambio, es la atmósfera la que aparece contraída. Ambas descripciones llevan al mismo resultado observable y el mismo efecto se reproduce con partículas aceleradas en laboratorios, exactamente como predicen las ecuaciones de Einstein. El movimiento no es la única forma de alterar un reloj. La gravedad también cambia su ritmo. Dos relojes atómicos idénticos, uno en el primer piso de un edificio y otro varios metros más arriba, no permanecen sincronizados. El reloj superior avanza ligeramente más rápido, porque el inferior está un poco más profundo dentro del campo gravitatorio terrestre. El efecto es minúsculo pero medible, incluso con diferencias de altura inferiores a 1 metro.
El NIST lo ha observado con relojes separados por apenas 30 centímetros. En términos estrictos, la cabeza de una persona envejece un poco más rápido que sus pies, aunque la diferencia carezca de importancia biológica. En la relatividad general, la gravedad no es una fuerza que tira de los objetos, sino el resultado de que la masa y la energía deforman el espacio-tiempo. Cuanto más intensa sea, más lentamente avanzará un reloj respecto a otro situado lejos de ella. Este efecto se usa a diario sin que la mayoría lo note. Cada satélite GPS transmite una señal que indica cuándo fue enviada, y el dispositivo calcula la distancia comparando los tiempos de llegada. Un error minúsculo en los relojes se traduce en un error considerable de posición, pero los satélites no experimentan el tiempo al mismo ritmo que la superficie. Su velocidad los ralentiza según la relatividad especial, mientras que su distancia al centro del planeta los acelera según la relatividad general. Gana la gravedad. Sin corrección, sus relojes avanzarían unos 38 microsegundos más por día, un desfase que produciría errores de navegación de cerca de 10 kilómetros diarios. Por eso el GPS incorpora correcciones relativistas. Cualquier ruta calculada en un teléfono funciona porque los ingenieros aceptaron que el tiempo no transcurre igual en la superficie y en órbita. Si esa pequeña diferencia gravitatoria ya altera los relojes, el efecto se vuelve extremo cerca de un agujero negro supermasivo. Para unos astronautas orbitando cerca de él, el tiempo local transcurre con normalidad, pero comparado con el de una nave distante, la diferencia es enorme. Cuanto más cerca del horizonte de sucesos, más lento avanza su reloj respecto al observador lejano. En condiciones adecuadas, una hora allí podría equivaler a años lejos de él. La misma idea que explota la película Interestelar, exagerada en pantalla pero real en su principio físico. Existe, sin embargo, una confusión común. Decir que el tiempo se detiene en el horizonte depende del observador. Desde lejos, una nave que cae parece ralentizarse hasta desvanecerse. Para quien cae, su propio reloj sigue avanzando con normalidad y cruza el horizonte en un tiempo finito. No existe una experiencia universal del mismo acontecimiento, lo cual conduce a algo todavía más extraño. Puede que el universo ni siquiera tenga un ahora compartido. La relatividad de la simultaneidad indica que observadores en movimiento relativo pueden discrepar sobre qué acontecimientos distantes ocurren al mismo tiempo. Imaginemos dos destellos en puntos opuestos de una estación espacial. Quien está en el centro los recibe simultáneamente, pero quien atraviesa la estación en una nave rápida, moviéndose hacia uno y alejándose del otro, puede concluir que uno ocurrió antes. Ninguna perspectiva tiene privilegio cósmico, porque la relatividad no ofrece un observador absoluto desde el cual determinar el verdadero presente del universo. Esto no permite recibir mensajes del futuro. La información sigue limitada por la velocidad de la luz, pero sí destruye la idea de un único presente universal. ¿Qué significa ahora, fuera de la experiencia local? Quizá el pasado, el presente y el futuro formen parte de una estructura completa, el llamado universo bloque, donde todos los acontecimientos ocupan posiciones fijas dentro del espacio-tiempo, como ciudades en un mapa, y cada quien recorre su propia línea temporal sin que las ecuaciones señalen un instante especial llamado presente. Esto abre preguntas inquietantes. Si el futuro ya forma parte del bloque, ¿está escrito de antemano? Que no tienen una respuesta unánime. Algunos físicos defienden el universo bloque, otros creen que crece con cada nuevo acontecimiento, y otros sospechan que el tiempo ni siquiera es una propiedad fundamental, sino algo que emerge de relaciones más profundas. Más allá de esas preguntas abiertas, la física sí permite afirmar algo concreto. Podemos viajar hacia el futuro,
Todos lo hacemos a un segundo por segundo y la relatividad permite modificar esa ruta. Quien viaje cerca de la velocidad de la luz o permanezca cerca de un campo gravitatorio extremo acumulará menos tiempo que quienes queden atrás. Al reencontrarse, ambos habrán llegado al mismo futuro, pero habrán envejecido de forma distinta. El viaje, sin embargo, es unilateral. Regresar al pasado implica problemas de causalidad y geometrías exóticas cuya existencia física no está confirmada. Y aunque construir una nave capaz de acercarse a la velocidad de la luz exigiría una tecnología muy superior a la actual, la imposibilidad tecnológica no cambia la física. Sus pasajeros no necesitarían atravesar un portal ni romper ninguna ley del universo, solo tendrían que obedecerlas. Existe un último límite. Ningún objeto con masa puede alcanzar la velocidad de la luz, porque la energía requerida para acercarse a ella crece sin límite. Los fotones viajan a esa velocidad precisamente porque carecen de masa en reposo, y aunque suele decirse que, desde su perspectiva, el viaje ocurre instantáneamente, esa frase es técnicamente problemática. La relatividad no permite construir un marco de referencia en reposo junto a un fotón. Lo que sí puede afirmarse es que para los objetos con masa, la dilatación temporal crece sin límite al aproximarse a esa velocidad, que marca una frontera que puede aproximarse pero nunca alcanzarse. Incluso en el caso más sencillo, un rayo de luz viajando en línea recta, el tiempo se vuelve extraño. ¿Cómo funciona entonces el tiempo en el espacio? No pasa más lento simplemente porque alguien abandone la Tierra. Un astronauta puede envejecer más lentamente por su velocidad, pero más rápidamente por estar en una región de gravedad más débil, y el resultado depende de la combinación de ambos efectos. No existe una respuesta universal separada del observador. El tiempo depende del camino recorrido a través del espacio-tiempo. Los muones lo demuestran al alcanzar la superficie terrestre. Los relojes atómicos lo detectan entre distintas alturas. Los satélites GPS deben corregirlo a diario, y cerca de un agujero negro, el efecto podría separar unas horas de toda una vida. Quizá lo más sorprendente no sea que el tiempo se deforme, sino que durante siglos se asumiera que tenía que ser igual para todos. El universo no funciona así. Cada objeto recorre su propia trayectoria. Cada reloj mide su propio tiempo, y lo que para una persona representa una década, para otra puede ser solamente un año. Viajar hacia el futuro no requiere una máquina capaz de abandonar el tiempo. Requiere comprender que nunca existió un único tiempo del cual escapar, porque en el espacio, el tiempo no es el mismo escenario para todos, es parte del viaje.